Muy buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga abundantemente. Bienvenidos nuevamente a su estudio bíblico, la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Cali. Soy Alexander Casamachín y hoy estamos aquí para continuar con nuestros estudios del discipulado, el camino del discipulado. Todos estos estudios que nos permiten conocer más de la palabra de nuestro Señor, todo lo que se ha escrito sobre Él, su manifestación aquí en la tierra, todo lo que está registrado en el texto de las Escrituras. El Señor nos ayudará y bueno, vamos a continuar con las lecciones del día de hoy. La primera lección fue sobre las Escrituras, la segunda lección fue sobre Dios el Padre y hoy vamos a tener nuestra lección sobre Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es la lección más importante de este discipulado porque permite que nosotros podamos entender, saber quién es nuestro Señor y sobre todo que podamos enseñar a otros por qué nos llamamos cristianos, por qué hay un cristianismo. Es una lección que nos permite conocer y sobre todo enseñar todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, cuál es su propósito y todo lo que Él hizo para nosotros. Así que acompáñenos en esta mañana. Aquí debajo de este video voy a dejar el enlace para que se conecte aquí a Zoom en este momento y pueda ingresar a la clase, haga sus preguntas, participe y sobre todo pues que pueda despejar cualquier duda que tenga en la elaboración de la lección. También les voy a pedir, les voy a recordar que en nuestro grupo de Escuela Bíblica Dominical puede descargar el material, el libro del discipulado para que usted mismo lo llene en su casa, para que pueda en semana trabajar en él como un devocional y seguidamente usted también pueda participar en las clases. Todas las preguntas, dudas que tenga, las puede poner aquí en el video, en el grupo, y con mucho gusto estaremos atentos a contestar cualquiera de las dudas y las preguntas que tenga. Voy a buscar el enlace y ya se los pongo aquí en el video de una vez para que podamos conectarnos el día de hoy. Buenos días, Beatriz, bienvenida. Estoy poniendo el enlace de Zoom aquí en el video, en los comentarios, aquí abajito, para que se puedan conectar de una vez aquí a nuestra clase de escuela dominical y puedan participar. Vamos a ver por aquí. Y aquí en el grupo de escuela bíblica dominical también lo tenemos. Así que todos pueden conectarse. Listo, aquí bajo de este video, entonces usted va a encontrar en los comentarios el link, la conexión para Zoom, para que se conecte, participe y pueda estar con nosotros en el seguimiento de la lección del día de hoy. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a iniciar la lección del día de hoy para que podamos dar inicio a estas clases. Oremos. Oremos y que el Señor sea ayudándonos esta mañana con este estudio bíblico que sea de mucho provecho para nuestras vidas y que podamos conocerle mucho, mucho, mucho más. Acompáñame en oración entonces. Amado Señor, muy buenos días. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu paz, por amarnos, por estar siempre atento a nuestras vidas, Señor, a todo lo que hacemos y porque siempre estás aquí
presente en medio de nosotros, Señor, sin importar las circunstancias. Gracias, Señor, porque tu fidelidad, tu misericordia reposa sobre nuestras vidas. Te exaltamos, te alabamos, declaramos que tú eres Rey y Señor, Dios eterno, Salvador, Señor de toda la humanidad. Te damos gracias, Señor, y damos honor a tu nombre, que siempre, Señor, ha estado sobre todo nombre. Gracias porque eres el único Dios verdadero al que podemos acudir y encontrar refugio y encontrar respuesta a nuestras necesidades. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, pensamientos, palabras, lo que hemos hecho, Señor, que no te agrada. Aún, Señor, en no haber hecho el bien, como dice tu palabra, también te pedimos perdón, Padre. Límpianos con tu preciosa sangre. Permite que podamos estar en tu presencia, Señor, limpios y justificados por la sangre del Cordero. Y te pedimos que esta mañana, a través de este estudio bíblico, Señor, podamos entender mucho más de tu palabra, de todo aquello que quieres enseñarnos, de todo aquello que quieres darnos, Padre, a través de tu palabra. Que tu Espíritu nos aliente y nos llene de sabiduría y de entendimiento. Y nos comprometemos, Señor, a practicar esta palabra que leemos, que aprendemos en esta mañana. Oramos por aquellos que están enfermos, que tienen necesidad, por todos aquellos, Dios, que en este momento han sido afectados de una u otra manera, Señor. Aquellos que están en su lecho de enfermos, Señor, te pedimos que te acuerdes de ellos, que tengas misericordia de sus vidas y que traigas salud, Señor, para cada uno de ellos. Te pedimos que restaure, Señor, su cuerpo, su salud, Dios. Aquellos que tienen ansiedad, aquellos que tienen preocupaciones, temores, Señor. Que se puedan acercar a ti, Señor, y encontrar en ti la paz, la tranquilidad que necesitan. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, por estar a nuestro lado, Señor. Continuamos en tu presencia y que tu misericordia nos continúe acompañando este día. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, bienvenido, Milton. Dios me lo bendiga mucho. Gracias, hermano. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias al Señor. Hay vida y hoy preparados para recibir la lección. Excelente, excelente, excelente. Voy a estar por aquí también con el celular para ver las preguntas y los comentarios de nuestros hermanos. Rui también llegó por aquí. Estela, bienvenida, Dios me la bendiga. Y María Ruiz, buenos días para todos. Dios me los bendiga. Perdón. Bueno, ¿cómo vamos con esas lecciones, Milton? Bien, o sea, hay que sacar espacio, gracias a Dios nos lo da para poder estudiar y estar preparados para lo que usted nos va a apoyar en el día de hoy. Excelente, excelente. Bueno, inicio entonces a nuestra lección. El día de hoy ya vamos a hablar sobre Dios el Hijo. La lección es larguita, en el texto que tenemos de estudio, es una lección larga, es la más larga de todo el estudio de discipulado y con justa causa, porque es hablar de nuestro Señor Jesucristo, es hablar de quién es Él, qué es su humanidad, su deidad, su obra de redención en nuestra vida, su muerte, su resurrección, lo que significa todo, su eternidad. Todo eso nos lo enseña esta lección. Bueno, entonces voy a compartirles de una vez. Alex, tengo dos preguntas. Dímelo, te escucho. La primera es, ¿por qué tantos nombres para Jesús, cierto? Y eso ¿Cómo que ahí cuáles? nos falta. Por ejemplo, nos faltaron Hijo del Altísimo, ¿sí? Está Emmanuel, está Jesús, Rey de los Judíos, la luz del mundo, Cordero de Dios, Ajá. ¿sí? Entonces, Oigan, ahora les explico muy bien eso, porque va muy asociado a la primera clase en la que también vimos que Dios tenía unos títulos o unos atributos, ¿recuerdas? sí, sí, claro. Exacto, es muy asociado a eso mismo. Pero bueno, arranquemos y ahí nos vamos Y dando cuenta. de pronto ayudarnos más, o personalmente, uno siempre se aprende Juan 1.1, ¿no?
Y al Ajá, principio era el verbo, y sí, pero como enmenuzarlo un poquito más esos términos, ¿ya? como que ¿qué significa eso? ¿Cómo es que el verbo? Sí, sí, exactamente. Todo uno lo asocia como cuando uno está en la escuela y le dicen, el verbo, vamos a conjugar el verbo tal. ¿Entiendes? Sí, Entonces, ese es el concepto que uno, sin tener el conocimiento de la palabra, es lo primero que uno asocia. es muy cierto. Y de eso se trata. Y realmente el escritor del Evangelio en Juan, eh, el escritor del Evangelio hace un esfuerzo aún con el tema del idioma del griego para eso mismo, para dar a entender y para que le quede claro a todos aquellos que leen el texto que haya una comprensión exacta de quién es Jesús, a qué se refiere él con esas expresiones, con esas palabras que son como buscadas muy exactamente para expresarse sobre nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, bienvenida, por aquí se conectó Carmen Castro. Muy buenos días, ¿cómo amaneció? Bueno, entonces voy a compartirles aquí de una vez ya la presentación para que lo veamos. Recibió un premio por allá con la música cristiana, ¿tú lo sabías? Sí. Bueno, Dios el Hijo. Pero antes de ver Dios el Hijo, lo que siempre hacemos en cada clase, vamos a repasar. Vamos a hacer un repaso de la lección 1 y 2. ¿Listo? A ver, ¿quién más se ha conectado por aquí? Entonces, en la lección 1 hablamos sobre qué tema. Escrituras. Las escrituras. Muy bien. Y el versículo a aprender era 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? ¿Útil para qué? Para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Ese es 2 Timoteo 3:16. Nos aprendimos también unos libros, los Los cuatro cuatro primeros del evangelios. Nuevo Testamento. ¿Cuáles, Milton? Mateo, Marco, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Facilísimo. La lección 2, ya hablamos sobre Dios el Padre. El versículo a aprender era Génesis 1:1, que dice, ¿qué dice? En el principio creó Dios Los los cielos. cielos y la tierra. Y nos aprendimos otros 4 libros de las Escrituras, los que siguen después de los Evangelios. Los primeros eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahora nos aprendimos Hechos de los Apóstoles, la carta a los Romanos, primera carta de Corintios y segunda carta a los Corintios. Bienvenido, Jorge y Arniela. Bendiciones. ¿Cómo han estado? Buenos días, hermano. ¿Cómo le va? Dios le bendiga. ¿Cómo Amén, amén, está? amén. Bueno, estamos aquí en el repaso de las lecciones 1 y 2. Entonces, continuamos con nuestra lección número 3. Dios el Hijo. Pero antes de iniciar resolver el cuestionario, quiero que hagamos una introducción sobre el Evangelio de Juan, que es muy importante que tengamos este contexto claro para nosotros y para nuestro estudio, pues el Evangelio de Juan y sus cartas, las 3 cartas que tenemos también en el Nuevo Testamento, eh, aportan un material importantísimo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces quiero que veamos esta introducción. Es el cuarto de los evangelios, el último en escribirse, ¿sí? Clemente de Alejandría decía que era el evangelio espiritual y es el libro más influyente en la elaboración del dogma cristiano, o sea, la enseñanza del cristianismo. Le invito a que tome su Biblia y vaya al Evangelio de Juan en el capítulo 20, en el versículo 30. Y nos ayuda con la lectura uno de mis hermanos que estén conectados. Juan capítulo 20, versículo 30. El Evangelio lo que intenta es presentarle las buenas nuevas a las personas, presentando las obras y las palabras de Jesucristo. El escritor del Evangelio de Juan procura tener una explicación clara de quién es Jesucristo para que entienda quién es Él. ¿Ya? ¿Alguien tiene Juan 20:30? Sí, mi hermano, aquí lo tengo. Te escucho. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Entonces, lo que el evangelista nos dice es que los mismos apóstoles entendieron la obra y de lo que decía Jesucristo y lo que enseñaba Jesucristo como la forma de que creyeran en Él, de que Él era el Hijo de Dios. ¿Quién escribió el Evangelio y cuándo fue? El Evangelio de Juan existió en Egipto en el 135 después de Cristo, ¿sí? Según el papiro de Rylands 457, así es como se categorizaban los descubrimientos, y se aceptó como autoritativo al lado de los sinópticos. ¿Alguien sabe qué es sinópticos? ¿Por qué llamamos algunos evangelios sinópticos? Los llamamos sinópticos porque tienen el mismo contenido, las mismas historias, ¿sí? Mateo y Lucas son sinópticos y también con Juan se han categorizado como los evangelios sinópticos, que tienen el mismo contenido, o sea, que los tres en los que podemos encontrar los mismos textos, los mismos eventos o las mismas referencias que hacen los escritores de los eventos de nuestro Señor Jesucristo. La tradición atribuye a Juan el apóstol, ¿sí? Eso fue con Ireneo en el 190 después de Cristo. En el canon muratoriano en el 195 y Clemente de Alejandría en el año 200. Han atribuido la autoría de este evangelio a Juan el apóstol. Se ha creído siempre y la tradición nos ha enseñado que se escribió en Éfeso. La fecha más probable de este evangelio cae a finales del siglo I de nuestra era, o sea, después de Cristo. Eso quiere decir que fue escrito entre el año 90 y 100 después de Cristo. Como les decía en la introducción, ustedes me dirán, uy, en el año 100, entonces, ¿en qué año murió Jesucristo? Pues en el año 30 o 33 aproximadamente, si era la edad que él tenía. Entonces, ¿cuántos años pasaron para que se escribiera este evangelio? Casi 60 años, ¿sí o no? Y 60 años, usted dice, uy, pero vení, entonces, ¿qué enseñaban o cómo enseñaban, cómo evangelizaban durante ese lapso de 60 años sin un texto escrito? ¿Sí? Recuerde que es el último de los evangelios escritos. Los otros, aunque no son tan tardíos, sí se escribieron también de una forma tardía, si lo podemos decir así, años 60, años 70, ¿sí? El año 90 pues ya es un año bastante avanzado. Pero la mayoría se escribieron 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hay que asombrarnos mucho,
podría entrar la duda de que no, pues 30 años después ya la historia que se contaba ya ha cambiado mucho. Pero sucede que sí se podía confiar en la tradición oral del pueblo de Israel porque en ese sentido ellos eran y son muy fuertes. El ejercicio de aprender las escrituras, de transmitirla a sus hijos y los hijos de sus hijos, con el fin de que se la aprendieran, era algo muy estricto dentro del pueblo de Israel. Los rabinos procuraban que los niños se aprendieran la palabra. Los niños llegaban a una edad de 12 años donde ya se consideraban hijos de la ley porque ya conocían todo el texto del Pentateuco y sobre todo se lo aprendían. Esa era una cosa tremenda y bastante admirable, ¿sí? Los niños podían recitar textos de la ley completicos sin equivocarse y ese era el ejercicio que se hacía. El pueblo de Israel y los pueblos de Oriente son muy fuertes en la tradición oral. Ellos siempre han procurado aprender todo eso y el texto de las escrituras no es la excepción. Cuando ya se recopila la información y se escribe, se han recuperado documentos o fragmentos en los que al parecer han ido tomando notas o se han hecho algunas cartas y a partir de ellas se escribió el Evangelio. Como un texto final y el texto era el que circulaba, así como las cartas de Pablo que empezaron a circular en las iglesias del Mediterráneo. ¿Qué aporta a la teología el Evangelio de Juan? Este es un punto muy importante. Sin desentenderse de la historia, el evangelista, ¿sí?, escribe con un interés más teológico que histórico. Él no muestra en el Evangelio los lugares y los eventos o las épocas, sino que habla específicamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el propósito y el porqué de la situación, ¿sí? Es más el énfasis que hace sobre la persona de nuestro Señor que preocuparse por el lugar donde estuvo. Por ejemplo, Mateo y Lucas procura siempre dar referencias del lugar donde está nuestro Señor Jesucristo, que estaba en el mar, que visitó la ciudad de tal, que ahí salió para Galilea, que de Galilea se subió a una barca y entonces atravesaron el mar, bueno, y llegaron a Gadara, todo esto. En cambio, Juan, cuando cuenta los eventos, hace énfasis en quién es Jesús, por qué lo hizo y qué era lo que obraba en su vida, ¿sí? Juan se esfuerza por presentar a Cristo como el cumplimiento de las promesas de salvación que tenemos en el Antiguo Testamento. Juan inicia con la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, el versículo que nos hemos aprendido para la lección del día de hoy, que es Juan 1:1, ¿sí? Jesús es divino, pero también es humano, porque aquel verbo fue hecho carne, dice Juan 1:14. Solo así podía ser el que nos revelara al Padre. Entonces, Juan viene a hacer en el Evangelio y en sus cartas la explicación de la revelación de Dios a través de Jesucristo. El Evangelio de Juan nos muestra la revelación total que el Señor Jesús hace de Dios. Juan también presenta a Jesucristo con 7 títulos claves, ¿sí? Lo que me preguntaba Milton ahorita. Juan lo menciona como el Verbo, el Cordero de Dios, Rabí, Mesías, Rey de Israel, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. En Juan es el único lugar o el único evangelio donde encontramos el yo soy, que afirma ser el pan de vida. Eso está en Juan 6:35. La luz del mundo, predecesor de Abraham, la puerta de las ovejas y otros más. También encontramos a Jesús diciendo, yo y el Padre uno somos. También él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En todas estas afirmaciones, el yo es enfático. Nos recuerda el nombre de Dios. Yo soy. Que lo encontramos en Éxodo 3:14. Moisés le pregunta a Dios cuando le encomienda ir a Egipto
Y él le dice, ¿en el nombre de quién voy? O sea, si me preguntan a qué Dios me mandó, ¿qué digo? ¿Quién me mandó? Nuestro eterno creador le dice, solo dile, yo soy el que soy. Cuando vemos en el Antiguo Testamento el yo soy o el ser, que es el tetragramatón con el que identificamos el nombre de Dios, las 4 letras en hebreo que todos hemos visto o conocemos. Esa es una raíz del verbo ser, soy, o cuando nos enseñaban el inglés, el ser o estar. El Señor le dice, yo soy ese verbo, ¿sí? Yo soy el soy, yo soy el ser, ¿sí? Yo soy el que soy, yo soy. O sea, yo no tengo nombre, yo no soy ni Juan, ni Pedro, ni Marco, ni Lucas, ¿sí? Yo soy, existo y siempre he existido. Y cuando Jesús en el Nuevo Testamento habla y dice, yo y el Padre, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el Cordero, ¿sí? Entonces, yo soy el pan de vida, yo soy el camino. El Señor está haciendo lo mismo que el Eterno hizo en el Antiguo Testamento. Él ha existido siempre, es eterno y Él es creador. Bueno, libros para memorizar en esta lección. Ya tenemos los primeros que nos aprendimos, ¿sí? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios. Las siguientes 4 libros para memorizarnos son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Y el texto bíblico que nos vamos a aprender o que nos aprendimos esta semana es Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Juan 1:1. Ese es el texto que nos aprendemos. ¿Listo? Entonces, ahora sí iniciemos con la resolución del taller que todos tenemos. Vamos a ir un poco rápido. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Hola Emilce, bienvenida. Fabiola, bienvenidos. Recuerden que pueden conectarse aquí bajo los comentarios de este video. Está el enlace para que usted pueda participar de la clase, conectarse aquí y hacer sus preguntas. Si tiene alguna duda, alguna inquietud respecto de esta lección, con mucho gusto. Estamos para aprender, para enseñar y para que todos juntos podamos hacerlo. Bueno, Jesús, su preexistencia. ¿Listo, Milton? Daniela, Jorge. Listos. ¿Qué enseñan los Señor. versículos siguientes acerca de la eternidad de Cristo? La primera pregunta. El primer versículo es Miqueas 5:2 y el segundo versículo es Juan 1:1. Miqueas 5:2 lo podemos leer. Dice así. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las Aquí lo familias de tengo. Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Miqueas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, hace la referencia a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador, al Eterno. Él está afirmando que ese Mesías que llegará
no tendrá su inicio o su origen en ese nacimiento, sino que siempre ha existido. Es una comprensión difícil para nosotros como seres humanos entender este concepto de la eternidad. Empezando porque nosotros somos limitados, porque nosotros no somos, no tenemos esa capacidad de vivir para siempre o de decir yo no tengo inicio. Todos tuvimos un origen. El tercer versículo es Juan 8:58 y nos dice que Él existió antes de Abraham, yo soy. O sea que Él también afirma que existía antes de Abraham. Esos tres versículos nos muestran que Jesucristo es eterno. Está con el Padre y siempre ha estado como el Padre y como el Creador. Es eterno, igual que Dios el Padre. Ahora miremos los títulos y los nombres, lo que me preguntaba ahorita Milton, de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: ¿cómo se le llamaba a Jesús en los versículos siguientes? Y tengo de una vez, saquemos todos estos. Entonces tenemos varios títulos, ¿cierto, Milton? Tenemos siervo y escogido, Señor y Dios, dice Juan 20:28, Emmanuel, dice Isaías 7:14, la profecía. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Muy bien, sí, Señor, Dios con nosotros. En Mateo 1:21 tenemos que se llamará su nombre Jesús. Ese griego Jesús, Jesús, significa Salvador. Ahora quiero que vean lo que escribí ahí al lado. La palabra pez en el griego es Ixous. ¿Y cómo es Jesús en griego? Ixous. ¿Y cómo es pez en griego? Ixous. Dígalo rápido. De ahí que los cristianos empezaron a identificarse con el símbolo del pez. Usted que siempre ha visto el pez en cualquier material cristiano o evangelístico, o cuando se habla de los pescadores de hombre, a veces me preguntan por qué el símbolo del pez, por qué el símbolo del pescado. Y es por esto, porque la palabra griega pez y la palabra griega Jesús Salvador tienen una fonética similar. Y cuando ya el pueblo cristiano era perseguido, ellos no podían ser, pues públicamente confesar su fe, entonces era muy difícil para ellos poder hablar entre cristianos. No podían pues manifestarse públicamente porque pues ya los estaban persiguiendo para matarlos o para encarcelarlos o torturarlos para que les dijeran dónde estaban los otros. Empezaron con un código secreto para que pudieran, ¿cómo se dice? Identificarse los cristianos en medio de las personas. Entonces, si estaban en un lugar público donde usted estaba con otras personas y todo eso, obviamente usted no iba a decir que era cristiano porque pues había esta recompensa por entregarlo. Entonces, si usted estaba conversando con alguien, en medio de la conversación usted hacía un trazo en el piso, en la arena, o si tenía con qué escribir, usted, mientras escribía, usted hacía un trazo. Uy, ¿qué pasó? Se me salió. Me salió la placa, espérame. La pizarra. Aquí está la pizarra. Entonces usted hacía este trazo. ¿Sí? Ahí perdonan la curva. Entonces, usted hacía un trazo, así.
Si la persona con la que usted estaba conversando o que ve que usted hace el trazo era cristiano, así completaba el trazo. Llegaba y hacía esto. ¿Qué es eso? ¿Qué parece? Milton, ¿qué parece eso? Una trucha, una tilapia. Sí, señor. Un pez. Entonces el otro hacía el otro trazo y entonces usted ahí ya se da cuenta que la persona con la que usted estaba era cristiana. Entonces ya podían hablar libremente de, de las cosas, de lo que tenían pues en común. Entonces, esa era la forma en la que los hermanos podían hablarse entre sí. Por eso lo del pescado, por eso lo de Ixos y Jesus. Ixos, porque hace referencia al pez. En Mateo 2.2 encontramos también otro título que se le dio al Señor Jesucristo, es el Rey de los Judíos. También encontramos la luz del mundo, Cordero de Dios. En Isaías 9.6 tiene varios nombres. Se le llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 1.18 ya manifiesta Hijo de Dios y Juan 10.11 le menciona como el buen pastor. Juan 1.41 nos habla de el Mesías, el Cristo, ¿sí? Mesías y Cristo son las palabras tanto del Antiguo Testamento en el hebreo y en el Nuevo Testamento el griego, que significan ungido o escogido. Todos estos nombres, todas estas calificaciones que el evangelista y en el Antiguo Testamento le dan a nuestro Señor Jesucristo es a causa de su carácter. En el Antiguo Testamento, que todavía el Señor no se había revelado, Dios le revela al profeta cuál será el carácter de ese Mesías cuando esté aquí en la tierra. Y ya en el Nuevo Testamento, Juan escribe y otros de los evangelistas escriben esas características de nuestro Señor Jesucristo. Con la lección de Dios el Padre, estudiamos los atributos de Dios. Y hablamos de que es misericordioso, de que es santo, de que es eterno, de que es poderoso, ¿sí? De que todo lo puede, de que no hay nada imposible para él. Ahora sucede que todas esas manifestaciones que en el Antiguo Testamento categorizaron a nuestro Dios eterno, con la revelación de nuestro Señor Jesucristo, todo se concentra en él, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En una sola persona, en un solo sujeto, en el Dios encarnado, viene la manifestación de todo eso que Dios eterno también ha hecho en el Antiguo Testamento. Encontramos a Jesucristo como un Dios poderoso, lo encontramos como eterno, como lo dice Juan, porque siempre ha existido, que la creación también fue sustentada por él. Encontramos su amor incondicional, encontramos que también manifiesta su poder, ¿sí? Aún hablando, los vientos y los mares le obedecen. Sana a enfermos, resucita muertos y vemos el poder de Dios encarnado en Jesús. Entonces, esos atributos que en el Antiguo Testamento se le han concedido a Dios a través de su manifestación, los vemos en el Nuevo Testamento todos concentrados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vimos como atributos de Dios en el Antiguo Testamento, como las manifestaciones, las vemos también en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Él muestra al eterno Padre Creador allí, enfrente, en vivo y en directo,
a todas las personas. Por eso todos los títulos, por eso todos los nombres, porque son las características que Dios ha mostrado desde el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento se hacen evidentes en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Preguntas por ahí, hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. Los hermanos que nos están viendo aquí por Facebook Live, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna duda sobre Jesucristo? Hasta ahí que vamos con los nombres y los títulos. Bueno. Juan también manifiesta y muestra también en el texto bíblico, podemos ver que Jesucristo es el creador. ¿Qué creó Jesús según Juan 1:3? Jorge, Arniela, ¿qué más? ¿Qué más está por aquí? Edgardo también está, bienvenido. ¿Qué dice Juan 1:3? Juan 1:3, amigo 1:13. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue Sigue. hecho. ¿Sigo? Sí, sigue, 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. ¿Hasta el 5? No, hasta ahí. Sí, el 5. Ese es el 5. La luz resplandece en las tinieblas no la dominaron. Entonces, en ese pasaje Juan nos dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, de Jesucristo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es lo que les decía al principio, de que Juan se preocupa por explicar teológicamente quién es Jesús. Él no lo sitúa en un lugar, sino que también dice, es que él es Dios. Él es el creador también. Todo subsiste por él. ¿Sí? Todas las cosas. Ahora hablemos de la encarnación de Jesucristo. ¿De quién nació Jesús? Según Isaías 7:14. De una virgen. De una virgen, sí señor. Según Filipenses 2:7, Jesús tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. La carta a los Filipenses, en ese capítulo específicamente, nos explica que Dios es su eternidad en aquello que es incomprensible para nosotros, en ese estado no material del cual nosotros todos somos limitados en eso. Él se despoja de esa, ¿cómo se dice? Esa inmaterialidad, podríamos decirlo. No estimó el ser igual así a Dios, a lo que podemos concebir nosotros que es Dios en lo poquito que nos dé nuestra mente. Y toma forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. O sea, se encarnó. Tuvo huesitos, músculos, tendones, ojos, cabello, todo. Eso desmiente la mitificación de que Dios se manifestó como Jesucristo, pero no dejó de ser espíritu. En la época en la que se escribe el Evangelio de Juan ya existía una doctrina dañina que decía que Dios no era carne, que Jesús no era carne, perdón, que no se había convertido en un ser humano como nosotros, que se fatigaba, que sudaba, que le dolía el cuerpo después de trabajar.
Empezó a haber una corriente que hacía que esto pensaran que el hecho de que Dios se hubiera convertido en un hombre era algo malo o algo que no se le podía atribuir a Dios. Dios, ¿cómo se va a rebajar a convertirse en un ser humano de carne y hueso que sufre, siente dolor y todo eso? Porque consideraban que no eran atributos que fueran con la creación, con el Dios creador más bien. Pero vemos en el Evangelio que Juan, a través del testimonio, a alguien que estuvo con él, puede decir, él no estimó ser igual a Dios, se convirtió en siervo y tomó la forma de un hombre. Y a través de los Evangelios encontramos cómo ese hombre de carne y hueso, que era Dios, sentía, se expresaba, tuvo dolor, lloró, tuvo hambre, lo normal de cualquier ser humano. Sin embargo, en él reposaba toda la plenitud de Dios. Algo que es incomprensible, obviamente, para nosotros o para la ciencia, empezando porque pues, la ciencia no explica cosas espirituales. Entonces, el Señor se convirtió en hombre y en él reposaba toda la plenitud de Dios. ¿Quién fue manifestado en carne cuando Jesús llegó a ser hombre? Y este pasaje es muy importante. Y quiero que lo leamos. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Aquí está. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vamos a ver si en el pasaje de la Dios habla hoy. Dice así: Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria, dice la versión Dios habla hoy. Dios se manifestó en condición de hombre. Esa es la revelación total que tenemos de Dios eterno y creador. Jesucristo viene a ser la revelación de Dios al mundo. Jesucristo, Hijo, nos dio a conocer al Padre. Él mismo lo dice: yo y el Padre uno somos. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque es que toda esa eternidad, algo que era incomprensible para el ser humano, algo como tratar de entender algo que no vemos, no captamos o que ni siquiera somos testigos de esa eternidad, viene a revelársenos en la persona de nuestro Señor Jesucristo y podemos tener contacto con esa deidad, con ese poder, con el eterno creador. Entonces pudimos verlo, estuvo entre nosotros y habitó entre nosotros, dice también el texto bíblico. Es importantísimo que tengamos claro esto. Blanca Elisa Fernández dice: su amor por nosotros lo hizo acercarse, siervo, humillarse a lo sumo. Sí, señora, tiene toda la razón. Entonces es importantísimo ver cómo este mensaje de Juan nos permite enfocarnos muy bien en quién es Jesucristo y la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue manifestado en carne cuando Jesús llegó a ser hombre? Pues Dios mismo fue manifestado a los hombres. ¿De quién nació Jesús en cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14? María Virgen. ¿Por quién fue engendrado Jesús?
que ese es un tema también que en los primeros siglos empezó a causar controversia, demeritando la procedencia de nuestro Salvador. Existía conflicto entre muchos eruditos al decir, no, pero es que si un hombre, pero es que un ser humano nace es porque lo engendra el varón en la mujer, y entonces ahí es donde sucede el origen. Pero el Evangelio es claro, Mateo lo dice, el Espíritu Santo engendrará a Jesús en María Virgen. ¿Dónde nació Jesús? Nació en Belén de Judea. O sea, es un lugar físico que existe, no llegó así, ¡paf!, de improviso, nada. Ahora hablemos de Jesucristo, su divinidad. Pues es que es hombre, carne y hueso, pero es Dios. Algo que tampoco vamos a poder tener una explicación, que puede decirse, científica al respecto. Como les digo, pues la ciencia no explica nada espiritual, solo lo físico y lo que puede evaluar, medir o estudiar. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10:30 acerca de su divinidad? Lo que les he dicho hace un rato. Él y el Padre son unos. Yo y el Padre uno somos. Ajá. Según la declaración de Pedro, ¿quién es Jesús? Pedro, Mateo 16:16, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Milton, en el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías, el Cristo que había de llegar. Pedro reconoce eso en la vida de Jesús, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Mesías que se ha proclamado, el Cristo que estábamos esperando. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo expresa Juan 1:1 el hecho de que Jesús es divino? Lo que me preguntabas ahora, Milton. Es que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, el logos, la creación, la acción. Más allá de Juan tratar de explicar qué significa la palabra verbo, él lo que está haciendo énfasis es que Él es eterno y siempre, siempre ha existido. Él no está procurando decir que tiene un significado específico, místico, el decir el verbo, sino que está haciendo el énfasis en que Él existe y ha existido siempre. ¿Cómo se compró la deidad de Jesucristo? O sea, ¿cómo se pudo entender que Él era Dios? Romanos 1:4, leámoslo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por su resurrección de entre los muertos. La mera resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él es Dios. Eso es lo que nos muestra su divinidad. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Que habitaba en el cuerpo humano de Jesús según Colosenses 2:9. Según Colosenses 2:9, la plenitud de la divinidad.
Colosenses 2:9 nos dice que en él habitaba toda la plenitud de Dios. O sea, en ese cuerpo humano existía dentro de él toda su divinidad. ¿Por qué este ejercicio también en Colosenses que lo hace Pablo? Porque es que ese tema de que Jesucristo era hombre, carne y hueso, era aceptado por muchos, que es la doctrina correcta, y que igualmente era Dios, que es la doctrina correcta, empezó a causar disgustos o incomodidades en otras líneas doctrinales equivocadas, obviamente, que no admitían que Dios se hubiera convertido en carne y hueso, que no admitían que nuestro eterno creador se haya rebajado, ¿sí? Se haya rebajado a convertirse en un ser humano. Y entonces era tanto la insistencia de este grupo que estaban ya generando una doctrina falsa. Entonces, por eso los evangelistas y aún los mismos testigos de la presencia de Cristo en el mundo son los que escriben y hacen énfasis en que sí era carne y hueso, pero en él habitaba toda la plenitud de la deidad. O sea, él era Dios y era carne y hueso. En el bautismo de Jesús, ¿con qué palabras reconoció Dios la divinidad de Jesús? ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo el Señor cuando se abrieron los cielos? Este es mi hijo amado en quien me complazco. Exacto. Este es mi hijo amado. Bueno. ¿Cómo estamos aquí? Bueno, ya nos dieron las 10. Seguiríamos con Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección, pero eso lo dejamos para dentro de 8 días. Quiero que hasta aquí, hasta estos temas que tenemos aquí que hemos tratado, porque esta es una de las lecciones más largas, si tienen preguntas, este es el momento. Hable ahora o calle para siempre. ¿Qué dudas tienen? ¿Es claro para ustedes este concepto? ¿Es claro para ustedes que Dios se hizo hombre y que no dejó de ser Dios? Porque es que esa es la discusión que tuvieron por mucho tiempo y que en los primeros siglos tuvieron todos, porque ¿cómo así que no? Pero Dios, ¿cómo se va a volver hombre? ¿Cómo va a ser una persona que se enferma, que suda, que el sol la hiere, ¿sí? Que se ensucia en sus pies? Pero en su amor y en su misericordia, Dios muestra y nos muestra a nosotros que es tanto su amor, su misericordia y su afán, podemos decirlo así, por salvar y restaurar a la humanidad, que decide estar en medio de nosotros para mostrarnos el camino correcto. A pesar de las revelaciones que ha tenido Dios a los hombres y a las mujeres que encontramos en las Escrituras, vemos que Dios da un paso más allá de su amor y su misericordia, y es acompañarnos en carne y hueso a través de la persona de Jesucristo, para mostrarnos que Dios es real, que podemos acercarnos a Él y que podemos encontrar en la tierra una vida de paz y tranquilidad si le obedecemos, y en la eternidad gozo y libertad para cuando estemos con Él. Es importante que entendamos en esta lección que Jesucristo, hombre, no había dejado de ser Dios. Era hombre y era Dios. Algo que solo podemos entender dentro de lo que se llama la paradoja, ¿sí? Era Dios eterno, podía sanar a los enfermos, pero no sanó su herida del costado. Era
Dios eterno que podía controlar el viento, el mar, y no evitó ser crucificado. Esa es la paradoja. Que era Dios eterno, todopoderoso, que destruyó reinos y que permitió que su pueblo conquistara naciones, pero no evitó que fuera aprendido en el huerto. Era Dios eterno y podía acabar con muchos, solo pronunciándolo, pero él enmudeció y cayó mientras era maltratado y era enjuiciado. Él era Dios eterno, creador de todo, pero decidió obedecer al Padre para que esa copa amarga que él sentía de la muerte se cumpliera. Dios eterno se hizo siervo, semejante a los hombres, obediente, hasta la obediencia de cruz. Murió y resucitó por ti y por mí, y nos ha dado la libertad. Resucitó para darnos salvación y vida eterna. Resucitó para que cada uno de nosotros pudiera entender que solo hay un camino, que solo hay un Señor, que solo hay un Dios, que no hay que buscar en ningún otro lugar. Él nos amó con amor eterno y su misericordia nos bendijo abundantemente. Mi querido amigo y amiga que nos ve por este medio, si es la primera vez que tú escuchas de Cristo el Salvador, estás queriendo conocer quién es ese Jesús del que habla la Biblia y de que ha cambiado el mundo, que ha transformado el mundo, este es el momento. Te invitamos para que le conozcas, para que busques más de él. Eso que te inquieta, esa necesidad que sientes en este momento, es el Espíritu de Dios convenciéndote de pecado y de juicio. De pecado porque siempre hemos estado alejados de Él, no le hemos reconocido y siempre nuestros caminos están alejados de nuestro Señor. Y de juicio es porque toda obra tiene una consecuencia, buena o mala. Y si pecamos, pues las consecuencias son la muerte, como dice la Biblia, esa muerte espiritual que no nos permitirá estar en la presencia de Dios. Y aquí en la tierra, esa muerte espiritual representa siempre estar alejado de lo bueno, estar siempre en conflicto, en dificultades, sufriendo las consecuencias de mis malos comportamientos. Te invito para que te acerques a Él, que le pidas perdón por todo lo que malo que hayas hecho. A solas con Él, no necesitas estar al lado de alguien o confesarle a otra persona tus pecados. Hazlo a solas en tu cuarto. En este momento, si estás a solas, te invito a que ores conmigo, que digas: Señor Jesús, creo en ti. Te pido perdón por todas mis faltas, todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de haber estado alejado de ti. Te pido perdón por no hacer caso a tu palabra. Te pido perdón por no atender al llamado que me haces. Hoy entrego mi vida. Te pido que la transformes y que me selles con tu espíritu. Límpiame con tu sangre y hazme un heredero tuyo. Amén. Si has hecho esta oración, el Señor tiene misericordia, tiene ese amor infinito que demostró en dejar de ser Dios y convertirse en hombre para darnos la salvación. Todavía está presente, está latente y está al alcance ese amor y esa misericordia. Dios te ama, te perdona y quiere que estés con Él en la eternidad. Y quieres que tu vida sea transformada aquí
aquí en la tierra también. Síguele buscando en oración. Síguenos acompañando en estas lecciones que permiten que aprendamos más de las Escrituras. Mis hermanos de la clase que están conectados, ¿alguna participación? Los escucho. En el inicio de la lección 3 nos dice, Dios es el Hijo Jesucristo, ¿sí? Ajá. Entonces, en lo que estabas aclarando ahora, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. O sea, ese Dios, a veces queríamos como separar los términos, no, pero los tres términos son Dios uno solo. Sí, señor. Muy cierto, mi hermano. Juan no trata de enseñarnos, ni la Biblia nos trata de enseñar que creemos en tres dioses, ¿no? Dios nos enseña, la Biblia nos enseña que existe este Dios, este creador, al cual podemos acudir y podemos ver la respuesta, aún en nuestras vidas, ¿no? Nosotros mismos somos testimonios de todo lo que el Señor ha hecho y que seguirá haciendo. Por eso tú, mi amigo y amiga que nos ves a través de esta ventana virtual, tienes la plena seguridad y te puedo garantizar que si te acercas a Cristo, le aceptas como Señor y Salvador, Él cambiará, transformará toda tu vida, restaurará todo aquello que se ha destruido por el pecado o las malas decisiones. Él te bendecirá de una forma que tú no has imaginado. La misma palabra dice, ¿sí? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y dice también, tengo muchas cosas maravillosas, mostrarte que aún nadie ha conocido. Y esas cosas solo suceden cuando estamos con el Señor. Gustar de su amor, su misericordia y su protección es algo que los hijos de Dios podemos dar fe, podemos atestiguar que es real, que hay un Dios verdadero que nos ama y que nos cuida abundantemente. Buenos días, Rubelia, bienvenido. Pedro Quintero, ¿cómo se explica la Trinidad? A ver si entendí la pregunta, Pedro. La Biblia no habla de la Trinidad. La palabra Trinidad está ausente en las Escrituras. Por ningún lado está. La palabra Trinidad la usamos dentro del algor cristiano cuando nosotros hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces decimos Trinidad, el Dios Trino. Trino es que son tres personas, pero un solo Dios verdadero. Recuerdan que son a los que tuvimos instrucciones en las escuelas del catolicismo, el catequesis, nos decían eso. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso es una explicación correcta. La Biblia no habla de tres dioses. La Biblia habla de un solo Dios y su manifestación de los tres. Eso es un misterio, por eso se llama el misterio de la Trinidad. La Biblia habla de la deidad, o sea, del Dios eterno. En el Antiguo Testamento se tenía la imagen de solo Dios y del ángel de Jehová. ¿Sí recuerdan esos pasajes? ¿Sí? Hay muchos pasajes que se asocian a que el ángel de Jehová visita y se asocian a que es Jesucristo. Puede ser, como puede que no. El Espíritu de Dios como tal lo vemos en el Génesis, ¿recuerdan? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ya ver esa participación del Espíritu de Dios, como lo vemos ya después de Pentecostés, de los Hechos de los Apóstoles, y lo vemos en la carta de Pablo, cuando ya se habla de él, no es tan clara en el Antiguo Testamento. Recuerden que la revelación de Dios es progresiva. Nosotros, que somos post-revelación de Cristo, tenemos mayor revelación y conocimiento de esa deidad que las personas del Antiguo Testamento. Como les decía, como te decía Pedro, en el Antiguo Testamento se tenía la información de la deidad. Se entendía que había un Dios creador todopoderoso. La revelación que Dios les dio era esa.
En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo como en la parte de la creación. Y a Jesucristo el verbo solo se le menciona en las profecías. Recuerdan que es el Mesías que vendrá y todo eso. En el Nuevo Testamento ocurre la revelación ya de nuestro Señor Jesucristo, y hoy hemos estudiado que la plenitud de toda esa deidad reposaba dentro de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y sube a la gloria, a la eternidad con nuestro Padre Celestial, dice que Él enviará al Consolador, el Espíritu de Dios, que es el que queda aquí, que está en este momento. Físicamente podríamos hablar con esos términos de que aquí en la tierra está el Espíritu Santo y en la eternidad, que no sabemos dónde es, está Jesucristo y el Padre. Pero eso lo decimos nosotros, que somos limitados y que decimos, hoy estoy aquí en mi casa, mañana estoy en mi trabajo. Pero esos conceptos de eternidad, van, voy y vengo, no son aplicables para los seres eternos como nuestro Dios eterno, ¿sí? Nosotros lo escribimos y en el texto bíblico está escrito porque así los entendemos nosotros, ¿sí? El Señor se fue y nos mandó el Consolador. Entonces, si los tenemos así literal, físicamente y limitados por la materia, entonces podríamos hacer la pregunta, a ver, lo mandó y ¿dónde está? Muéstremelo, ¿dónde cayó? ¿En qué lugar lo dejó? ¿Cómo así? ¿Él se fue y llegó en el mismo lugar donde él estaba o llegó a otro lugar? Entonces, esos temas de espacio, tiempo y materia no aplican para nuestro Dios, para ese tema de la eternidad. Las palabras las usamos para poder entender de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y está en la eternidad y el Espíritu de Dios es el que nos acompaña hoy en día. Lo cual no quiere decir que nuestro Dios es impersonal y que está lejos por allá en algún lugar que no sabemos y que como no podemos contar con Él, por eso dejó el Espíritu Santo. No, eso no enseña las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Bueno, espero que esto te ayude a explicarle. Recuerda, la palabra Trinidad no está en las Escrituras, hablamos de la deidad y cómo Dios se ha revelado a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, ¿algún otro comentario, mis hermanos? ¿Preguntas? Bueno, mis hermanos, hasta aquí la lección del día de hoy. Entonces nos vemos dentro de 8 días para que continuemos con esta lección sobre Dios el Hijo. Nos falta bastante que aprender sobre nuestro Señor Jesucristo y espero que haya sido muy instructivo para ustedes este día y que puedan también enseñárselos a otros. Que el Señor les bendiga abundantemente y nos continuamos viendo. Recuerden que aquí debajo del video, en el grupo de Escuela Bíblica Dominical, ustedes pueden hacer sus preguntas, sus aportes, si tienen algunas inquietudes. Conéctese. Después, en el grupo de Escuela Bíblica Dominical está el material que usted puede descargar de forma gratuita, lo puede imprimir y puede desarrollar el taller en la semana para que podamos hablar al domingo siguiente y podamos resolver todas las inquietudes que tengan. Mis hermanos, no siendo más, que el Señor los bendiga abundantemente y nos vemos dentro de 8 días. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Que el Señor los bendiga abundantemente.